¿Qué significa la casa? La respuesta más acertada a esto, es que se trata de todo lo que se hace antes y después de la muerte de una presa, aunque la verdad dicho significado depende del individuo, ya sea algo de vida o muerte, un acto sagrado, y para otros un simple deporte, todos esos significados existen en la sociedad humana, pero para los Yautjas, los aliens más letales de la ficción, significa todo eso y mucho más, para ellos es el momento donde ponen a prueba sus habilidades, y la forma de honrar su cultura, solo que no hay una cacería que merezca la pena, si no hay una presa digna, algo que sean un desafío, ya sea en lo físico, o en lo mental, dicha presa pueden ser cualquier tipo de persona, desde guerreros, bélicos, o hasta asesinos, todo lo que le puedan dar dificultades. En este video no solo veremos a un guerrero muy letal, sino también al más inspirador de la historia de Grecia, quien será analizado y comparado contra los Yautjas, y veremos qué tipo de presa sería para estos. Antes de meternos en los enfrentamientos, aclararé cómo haré el análisis. Para empezar vamos a explicar el contexto de qué son los Yautjas, para luego analizar sus habilidades y fortalezas. Ya con esa información lista, seguiremos con el personaje del video, donde le haré el mismo análisis, para finalmente darle un puntaje a todas las características importantes para el resultado, las cuales recibirán una puntuación del 1 al 4 para cada característica, el 1 representando que su nivel en dicha habilidad sería inútil contra los Yautjas, el 2 representando que serían comparables, mas no iguales, o sea solo tienen una parte del nivel de los aliens, el 3 es cuando dicha habilidad es pareja con sus enemigos, y ya el 4 es cuando lo superan por completo. Todas esas puntuaciones las vamos a sumar, y con esa suma veremos su nivel, el cual puede ser, del 1 al 5, lo que sería una presa inútil, que probablemente ni los Yautjas le den bola, del 6 al 10, donde sería una presa interesante, o sea que sí. Bien no llega a ser digna, si llamaría la atención de los Yautjas, luego está la del 11 al 15, donde directamente serían presas dignas para estas criaturas, hasta serían los elegidos para una batalla, y finalmente está la de 16 al 20, donde la presa sería totalmente superior a los Yautjas. Aclaro también que aquí veremos las comparativas de dos lados, uno será usando el power scaling del universo donde pertenece dicho personaje, o sea usaremos el nivel de poder propio de él, y luego estará el segundo escenario, donde usaremos la lógica interna del universo Predators con dicho personaje. Para quien no sepa qué es la lógica interna de una obra, eso lo explicaré cuando lleguemos a ese escenario. Ahora que tenemos la estructura clara, vamos a ver por qué los Yautjas se merecen la reputación que tienen. Bien, esta raza alienígena son principalmente conocidos como los cazadores más letales del universo. Dicho título lo tienen por dedicarse principalmente a la cacería de otras especies peligrosas de este, algunos lo hacen por deporte y otros por honor a su cultura, a pesar de que tienen una tecnología mucho más avanzada que la nuestra en todo sentido, su forma de cazar es una muy limitada, debido a que existen un código de honor exigente que deben seguir, por ejemplo no cazar a presas débiles como enfermos, niños o embarazadas. Si un individuo los retan deben pelear en igualdad de condiciones con este, entre otras reglas, que dependiendo del Yautja, ellos pueden seguirlas, o arriesgarse a tener muchos problemas por ignorarlas. Su método de cacería sería uno muy peculiar, ya que los depredadores acechan y matan a sus presas usando una combinación de tecnología altamente avanzada, como un camuflaje casi perfecto y armas de energía bastante peligrosas, combinadas con armas más tradicionales como cuchillas, lanzas y redes. A menudo mutilan ritualísticamente a sus presas y generalmente reclaman un trofeo de muertes, eso, o mueren en el intento. Dicha especie ha visto un gran potencial en el planeta Tierra, donde han cazado durante siglos y también han tenido contacto con los humanos, aunque claro, no se van a limitar a una sola especie en el gigantesco universo, pues cazan de todo, ya sean aliens con fisiología perfecta, o de gran fuerza física. Los Predators cazarán a quienes vean interesantes. Ahora que entendemos su naturaleza, veamos qué los hacen tan temibles frente a cualquier rival. Ya para empezar, las condiciones físicas de los Yautjas están a un nivel completamente imposible para la mayoría de criaturas en el universo, poseyendo una masiva cantidad de fuerza, velocidad y resistencia, en donde si vemos lo primero, siempre demuestran su enorme superioridad contra los humanos, a quienes siempre los vemos arrancándoles las espinas dorsales en un instante. Si piensan que esta hazaña se queda pobre comparada con otras de las películas, déjenme decirles que para lograr esto, se necesita ejercer una fuerza de 1.000.000 de newtons, básicamente serían poco más de 100 toneladas de fuerza, y como dije, esta hazaña ya es muy común para cualquier Yautja de rango cazador, a pesar de que este sería el nivel de fuerza de un cazador promedio.
promedio, aún hay una hazaña que deja esta como una basofía, y hablo del hecho que un Yautja novato fue capaz de dañar pilares bastante gruesos en una pelea con un alien, para que se den una idea del nivel de esto. Al ser pilares cuyo propósito es resistir mucho peso, obviamente será de una piedra bien resistente, y como fueron hechas en la Antártida, entonces serían una de las piedras más resistentes del continente. Entre las rocas más resistentes que encontré, estaba de aquí, la cual no me sale el nombre, cuya resistencia a la comprensión es de 125 newtons por milímetro cuadrado, pero como vemos, el Yautja destruyó como mínimo 1 metro cuadrado, lo que sería 125 millones de newtons, lo que en toneladas sería poco más de 12.000 toneladas de fuerza, aunque les advierto que en las películas esta es la única hazaña de este nivel, así que puede ser una incoherencia del nivel de poder. Todo esto significaría que los Yautjas podrían tener una fuerza desde 100 a 12.000 toneladas, eso en el caso de aceptar la última hazaña como algo válido, además de que esto sería solo para los Yautjas que lleguen al rango cazador, pues otros como los élites, ancianos, o líderes serían mucho más fuertes por obvias razones. Y obviamente la resistencia de estos no se queda nada atrás, siendo capaces de aguantarse desde los golpes de los humanos más fuertes de la obra, y sin salir afectados por estos, sobreviven a muchos disparos de una escopeta bastante potente, atraviesan materiales duros sin inmutarse, hasta aguantan explosiones bien peligrosas, como en esta escena. En fin, la resistencia de estos es del mismo nivel que su fuerza. Ahora en velocidad, está claro que unos cazadores y al mismo tiempo guerreros no serán nada lentos, pero los Yautjas llevan el concepto a otro nivel, ya de por sí pueden humillar a personajes veloces como Dutch en su tapa humana, a quien pueden desde alcanzar corriendo, hasta golpearlo con facilidad, pese a que hablemos del mismo tipo que podía estar en tiroteos, donde superaba la velocidad de varios soldados antes que le disparen, incluso pudo voltearse y arrojar un cuchillo justamente antes de que un soldado llegue a dispararle por la espalda, logrando todo esto pese a que estos enemigos, por ser militares, deben de tener un entrenamiento bastante complejo, pero no los salvan de ser unas tortugas al lado de Dutch, y aún así él no era rival en velocidad para un Yautja. Incluso en la novela se deja claro que casi no podía percibir los movimientos de un miembro de esa raza. De hecho, otro Predator mostró que podía igualar a Harrigan en combate, mismo tipo capaz de esquivar una lanza arrojada por un Yautja contra él. Curiosamente, los humanos de nuestro mundo, pese a que son menos fuertes, aún la pueden lanzar a una velocidad máxima de 30 metros por segundo, o sea una velocidad que nuestros ojos casi ni perciben. Si fuera poco, también hay Yautjas que pueden huir de vehículos como autobuses a toda velocidad, pudiendo superarlos en una corrida. Eso serían las velocidades que tendrían como entre cazadores promedios, pero cuando hablamos de los más rápidos, es cuando entran Yautjas como el Feral Predator, un ser que sería comparable a uno de los humanos más rápido de la franquicia, quien sería Kabi, un tipo que reaccionó a un disparo de flecha del Feral Predator. Algunos dirán que solo se movió antes que le disparen, pero solo es cuestión de ver la escena en cámara lenta para ver que si logró reaccionar al disparo. Lo sorprendente es que un arma parecida a estas como las ballestas, tienen una máxima velocidad de 106 metros por segundo, solo que por el simple hecho de ser un arma de tecnología mucho más avanzada que la nuestra, diría que podríamos multiplicar por 2 esta velocidad, lo que me parece adecuado, dando a entender que el indio se movería a una velocidad de 212 metros por segundo, y como el Yautja en sí era capaz de seguirle el ritmo, más no igualarlo, escalaría a esa velocidad, aunque les recuerdo que este tremendo nivel de velocidad viene de uno de los Yautjas más rápidos, o sea no necesariamente todos escalan a este, pero nos deja claro que en la categoría de sangrados habría una velocidad entre los 30 metros por segundos, hasta los 106, siendo terrorífica para un combate. Pero todo eso nada más es lo físico, lo que en realidad no es su verdadera letalidad, sino sería su compleja inteligencia para usarla, en donde básicamente son expertos en todo lo que tenga que ver con la cacería y el combate. Digo, hasta cuando hablamos de los cazadores más novatos, estamos hablando de seres con literalmente décadas de un entrenamiento exigente, con el único fin de convertirse en los cazadores definitivos, y eso se ve en los combates, donde muestran saber demasiado. A eso le sumamos que también son unos expertos usando todo tipo de armas, ya sea de disparos a largas distancias, de arrojamientos donde es más difícil apuntar, o simplemente usando armas blancas como sus cuchillas. También puede haber casos donde sepan usar armas de defensa como escudos, incluso puede haber Yautjas que se pueden ingeniárselas para crear sus propias armas, mostrando un gran conocimiento. Aunque todo eso sea sorprendente, solo estamos hablando de los cazadores novatos, porque si hablamos de los cazadores más experimentados, todas las habilidades anteriores serían
serían de un nivel superior por su gran experiencia, hasta tendrían nuevas habilidades como reconocer cuando están cayendo en una trampa, ya sea una creada específicamente para engañarlos como en la segunda película, o incluso burlando todas las trampas militares de un escuadrón de élite, además de que claro, su sigilo es bastante inmenso, al punto que pueden llegar a ser casi indetectables hasta por militares, y en casos más extremos, por toda una ciudad. En fin, existen muchas cosas para dar a entender que su mentalidad es muy rota, pero creo que estas son las más importantes. Por último están sus armas, que para resumir, pueden usar aparatos avanzados como su cañón de plasma, uno que genera un potente daño tanto en lo destructivo, así como calorífico contra sus enemigos, tienen un aparato que los hace casi invisibles, aunque eso sí, necesitarán combinarla con su sigilo para no ser detectados, tienen sus armas cortantes como las cuchillas, además de arrojadizas como lanzas y shurikens, todo eso, está hecho de un material más duro que cualquiera que venga de la tierra, incluso un humano con una fuerza mucho menor que la de un predator pudo cortarle el brazo a uno de estos de un solo ataque, atravesando tanto músculos como huesos, dando a entender que este material sería bastante letal, además de que algunos llegan a usarlo para escudos. Por último tienen materiales como bombas bastante peligrosas, así como cosas que disparan flechas. En fin, ¿Leónidas estará a la altura de tal desafío? Pues vamos a averiguarlo. Entonces, ¿qué fortalezas veremos de Leónidas? Pues lo que más considero importante serían cosas como la condición física, la mentalidad, la experiencia, armamento, y ¿por qué no?, alguna rareza que lo haga único para los Predators. Ya para empezar, hay que ver el contexto de quién es este personaje, pues es alguien que desde niño fue criado tanto para ser un rey, como también un guerrero perfecto, siendo tratado como cualquier espartano pese a su estatus, y teniendo a la violencia como su maestra. Leónidas ya desde chico tenía que arreglárselas en combates de entrenamiento contra adultos, soportar castigos dolorosos, y superar a otros en combates. Todo esto finalmente lo llevó a su prueba final, donde sobrevivió a la propia naturaleza, lo que le ganó el respeto de todos, y en algún punto se convertiría en el rey de Esparta, gobernando justamente como lo entrenaron, y siendo temido por todos sus enemigos, hasta que un día los persas le dieron las ganas de vengarse y esclavizar toda Grecia, incluyendo a Esparta. Leónidas obviamente no dejaría que eso pasara, y aun teniendo tanto al gobierno, como a los seres cercanos a los dioses en su contra, iría a las Termópilas con 300 espartanos para bloquear el paso de los persas, donde pasarían días y días destrozando a cada enemigo que le mandaban, tanto por la inmensa destreza espartana, así como el terreno conveniente. Lamentablemente los persas se enterarían de un camino secreto. Leónidas, aún sabiendo que caerían, pero su muerte inspiraría a toda Grecia, decidiría sacrificarse en una última batalla con los persas, quienes cobardemente atacarían a flechazos, acabando con todos los espartanos, pero dejando un gran terror a sus enemigos, y una gran esperanza a los aliados. Entre las fortalezas y habilidades de Leónidas, claramente no podemos ignorar su condición física, lograda después de pasar décadas superando cada horror, ya sea de su entrenamiento, o de todos sus combates en la vida. Empezando por la fuerza, este ha demostrado una gran superioridad a toda clase de guerreros persas, a quienes incluso puede mandarlos a volar, o derribarlos casualmente con sus ataques. De hecho es tanta la potencia de sus ataques con la espada, que llega al punto de desmembrar a estos enemigos de un solo ataque, aun cuando para tal barbaridad se necesitan entre 30 a 200 kilonewtons de fuerza, y aunque sea mucho, la cosa mejora cuando recordamos que los persas a los cuales desmembraron en esta escena, poco antes habían sido capaces de generar un terremoto bastante fuerte con sus pasos, al punto que se percibía a una gran distancia, y si bien es cierto que en la película te quieren dejar claro que esto fue por la gran cantidad de soldados, lo cierto es que un terremoto de tal magnitud no podría ser generado así de fácil, ni aunque sean 1.000.000 de soldados corriendo, un número que de por sí sería exagerado para la época, dando a entender que esos persas serían literalmente unos sobrehumanos en fuerza y por ende en resistencia, lo que haría que la hazaña de desmembrarlos signifique que llegan al máximo valor de esto, o sea 200 kilonewtons, lo que significaría unas 20 toneladas de fuerza que Leónidas generaría con la espada, aunque por el simple hecho de lograrlo justamente con esa arma, le bajaría la fuerza física a la mitad, o sea 10 toneladas, igual de todas formas no sería ese el límite de Leónidas, ya que en la película hubo otros espartanos que podían replicar la hazaña, mismos espartanos podían ser dañados por los ataques físicos de otra clase de persas como los inmortales, los mejores guerreros de Jerjes. ¿Qué tendrá esto de importante?
sería que aun con la fuerza para dañar a los espartanos, al final se necesitó a 4 inmortales para mantener sometido a un monstruo de forma segura, mismo que luego sería un rival para Leónidas, siendo en realidad, el único espartano que le hacía frente, a pesar de la monstruosa superioridad física, por lo que dicho monstruo tendría 4 veces la fuerza de un inmortal, o sea 40 toneladas, y como Leónidas le podía dar algo de pelea, ya sea bloqueando sus ataques, y hasta forcejeando con esta cosa, en ambos casos usando los 2 brazos, entonces escalaría a la mitad de su fuerza, o sea 20 toneladas, siendo una fuerza que quizás decepcione para ser un rival para los Yaudjas. Lo que no sería decepcionante, es la velocidad tan abrumadora que tiene, incluso para los Yaudjas, pues Leónidas es uno de los mejores guerreros de la franquicia, si no es que el mejor, y esto se vio principalmente al humillar a los inmortales, quienes aún con una superioridad numérica y rodeándolo, no podían hacerle frente, los cuales en la segunda película se mostró algo muy resaltable de ellos, y es cuando pelearon con Temístocles, donde hubo un inmortal que por un momento bloqueó sus ataques y le dio algo de pelea, aunque eso sí, fue el único, ya que otros inmortales valieron mierda contra el ateniense. ¿Qué significa esto? Sería que entre los inmortales, los más fuertes entre ellos, deberían tener la mitad de velocidad que Temístocles, mismo personaje que podía reaccionar a las flechas de arco con mucha facilidad, aun cuando el arquero estaba a una corta distancia, lo que dejaría ver que Temístocles superaría por completo la velocidad de una flecha de arco, o sea entre 225 pies por segundo a 300, aunque por el contexto de esa batalla y viendo que el propio rey de Persia estaba en esa pelea, obviamente deberían haber usado los mejores arcos de Persia, por lo que esas flechas viajarían a 300 pies por segundo, o sea 91 metros por segundo, pero por la facilidad con la que Temístocles reaccionaba a las flechas, este tendría una velocidad de 182 metros por segundo, o sea el doble de rápido, velocidad que al menos los inmortales más fuertes pueden compararse. Dichos inmortales por lógica tendrían la mitad de la velocidad de Temístocles, o sea 91 metros por segundo, aunque les recuerdo, hablamos de los inmortales más competentes, y que tiene que ver con Leónidas todo esto. Pues el simple hecho de que este humillaba a todos los inmortales que se topaba con total facilidad, quienes ni con todas las ventajas que tenían podían ser rivales, dejándole una velocidad del doble de rápido que todos ellos, o sea los 182 metros por segundo, lo que compensa su falta de fuerza contra los Yaudjas, ya que es mucho más rápido que incluso hasta el Predator más rápido de las pelis, sin contar a Wolf, por obvias razones. Mientras que en otros aspectos como la resistencia sería casi lo mismo que su fuerza, o sea las 20 toneladas, ya que no mostró algo tan interesante. Toda esta condición física lo dejaría con una puntuación de 2,5, lo que significa que sería comparables a los Yaudjas, ya que pese a la pobre fuerza y resistencia, su velocidad sería un terrible problema para ellos. Pero cuando hablamos de sus conocimientos e inteligencia, vaya que tenemos mucho para hablar de Leónidas, empezando por el hecho que él es un experto en el combate cuerpo a cuerpo, así como con el uso de armas, producto del inhumano entrenamiento que recibió, siendo que ya desde niño se las tenía que arreglar contra un adulto guerrero en los entrenamientos, y ya de adulto mostró una inmensa superioridad a los guerreros persas, aun si hablábamos de la élite de este ejército, además de que bueno, pasó décadas luchando, y evolucionando su estilo de lucha, también ha demostrado un gran ingenio y astucia en la película, como cuando de niño se las ingenió en segundos para llevar a un lobo a una trampa, así como cuando no le costó nada burlar las leyes de Esparta, con el fin de llevar a 300 hombres a la guerra, además de que sus estrategias son dignas de un rey guerrero como él, pudiendo planear emboscadas contra los persas, aprovechar los cadáveres de ellos para hacerles caer en una trampa, incluso aprovechar el terreno a su favor con el fin de que 300 hombres le den pelea a miles de enemigos. Por obviedad, como soldado tendrá un inmenso conocimiento en la supervivencia y sigilo, que son algo esenciales para ellos. Por último, es un líder nato, inspirando a sus espartanos, quienes son capaces de morir por él. De hecho, hasta predijo que su muerte traería la unión de Grecia contra el enemigo. Me parece que esa mentalidad le da una merecida puntuación de 3, o sea estaría parejo con la de un Yaudja, ya que sus destrezas y habilidades serían algo que se vio en pocas personas que lucharon con esta raza en las películas, mas no los superaría, porque sus enemigos tienen muchas décadas de evolución y experiencia que superan a las de los humanos. La experiencia que tiene Leónidas sería algo muy destacable, pues que quieren que les diga de un guerrero como él.
Ha estado en un montón de peleas y desafíos por décadas, además de superar su entrenamiento, incluso ha luchado contra criaturas sobrehumanas, guerreros élites que lo superaban en número, contra personas mejor armadas como los magos de Persia, y básicamente no había guerrero en Persia que saliera vivo en una pelea con él, lo que nuevamente le daría una puntuación de 3, más que nada lo vería a la par de Dutch, otro personaje que estuvo en muchas guerras, y que su experiencia le sirvió para darle dificultades a un Yautja, por lo que Leónidas no se queda atrás. Lamentablemente su armamento no es lo mejor, digo tiene su lanza, con lo que ataca a gran distancia, también su espada con la que desmiembra humanos, además de armas defensivas como su escudo y su casco, y aunque si bien las primeras armas podrían dañar a los Predators con su daño pulso cortante, las armas defensivas serían casi inútiles contra los materiales de las armas de los Yautjas, como por ejemplo sus cuchillas o shurikens, los cuales por su potencia y dureza atravesarían las armas de Leónidas como si fueran mantequilla, aunque bueno, mínimo las armas ofensivas sirven para dañar el cuerpo de estos, así que le doy una puntuación de 2 puntos. Y en alguna rareza, o característica única, pues lamentablemente no tiene alguna destacable, más allá de cosas como resistencia al dolor por los castigos que recibía de niño, así como una gran inteligencia emocional, manteniendo la calma en los peores momentos, lo que le sumaría un punto. Ya cuando sumamos todos los puntos, nos damos cuenta que Leónidas sería por poco una presa digna para los Yautjas, principalmente debido a su destreza mental y física, pero que lamentablemente le falla su propio armamento, ya que no podría bloquear las armas de los Yautjas, aunque realmente en la mayoría de los casos no le sería necesario, debido a la absurda velocidad que tiene, realmente me atrevo a decir que sería un gran rival para unos cuantos aliens que vimos, ya sea el Yautja que peleó contra un Yakuza, el cazador de la jungla, o incluso el cazador de la ciudad, incluso me atrevo a decir que los derrotaría en una pelea pareja por su gran velocidad, pero ya Yautjas más tramposos como los de mala sangre lo acabarían por sus artimañas y armamento avanzado, no sin antes de que Leónidas le dé pelea, claro. Ahora todo esto es si Leónidas no tiene la suerte de su lado, ¿qué pasaría si en realidad tuviera la suerte que tienen los protagonistas de películas? Ya saben las típicas escenas donde descubren cómo funcionan sus tácticas y armamento, o incluso consiguen esto último de los Yautjas, aquí ya les digo que le sumo otros 3 puntos a Leónidas, pues este estaría al nivel de los personajes más inteligentes de las películas como Royce, o Naru, principalmente a la hora de aprovechar estas ventajas, sumado a la tremenda velocidad de Leónidas, serían suficiente para acabar con varios Yautjas, incluso volverse una leyenda en esa especie. Como vemos, en el escenario del Power Scaling, Leónidas con o sin suerte sería un desafío para los Yautjas, pero ¿qué pasa cuando combinamos la lógica interna del universo de Predators con este personaje? Para el que no entienda qué es la lógica interna, pues por así decirse hablamos de las leyes y la lógica dentro de una obra, donde su coherencia en diferentes áreas de dichos mundos, son diferentes al nuestro, entre esas áreas están los niveles de poder, en donde a pesar de ser un mundo basado en el nuestro, hay cosas diferentes en la fuerza de personajes, como ejemplo tenemos en las mismas películas de Predators, donde hubo humanos capaces de resistir los golpes de las mismas criaturas, mismas que tienen hazañas de fuerzas completamente superior a cualquier ser vivo de nuestro mundo, en donde como vemos hay humanos en el universo de Predator con capacidades físicas superiores a cualquiera de la vida real, ya sea fuerza, velocidad, o resistencia, y para colmo dichas personas no son consideradas sobrehumanas en este universo, sino que tienen un nivel que otros humanos serían capaces de conseguir con el suficiente entrenamiento y experiencia. Bueno, usaremos la misma lógica interna de este universo, pero en el contexto de Leónidas, en fin. Y la verdad es que siendo sincero, si ya Leónidas por Power Scaling es muy peligroso, ahora sería un monstruo para los Yautjas, digo quizás su fuerza física sería insuficiente, pues ya hemos visto a personas con una fuerza absurda golpeando a estas criaturas, y poco o nada le hacían de daño, pero en los demás aspectos para un combate, Leónidas sería el equivalente de combinar las características más importantes de varios protagonistas de las películas de Predators. Para empezar tendría una resistencia mayor a la de Dutch, quien directamente era capaz de soportarse los golpes de un Yautja experimentado, pero debido a que Leónidas tiene un entrenamiento mucho más exigente y mortal desde que tenía 7 años, además que parte de ese entrenamiento era soportar castigos, por lo que lógicamente debería estar hecho para soportar más castigo, y es que incluso otros espartanos podían seguir peleando aún recibiendo daños mortales como los que ven aquí, si hablamos de la velocidad, pues solo los Yautjas sangrados más
rápidos podrían seguirle el ritmo, ya que claramente sería bastante superior a Kavih, un personaje que logró esquivar varios ataques de un Yautja al punto que este último se desesperó y tuvo que hacer trampa. Dicho Yautja tiene la hazaña de reaccionar a flechas, una de las hazañas más veloces de los miembros de su categoría en esa cultura, pero aquí hay que aclarar varias diferencias entre Leónidas y Kavih para entender por qué el primero es muy superior. Para empezar, mientras que este último nació para el combate y la guerra, Kavih dedicó su vida principalmente a la caza, lo que son cosas muy diferentes, en donde las capacidades físicas no son tan necesarias en lo último como en lo primero. Además, Leónidas fue adiestrado en una de las ciudades que más se centraba en la vida militar, lo que quiere decir que aprendió de los mejores. Creo que ya es bastante lógico entender por qué Leónidas sería mucho más peligroso que Kavih, y es jodido porque este último se enfrentó a uno de los Yautjas más rápidos. En experiencia no tengo mucho que decir, porque ya saben que Leónidas luchó contra todo tipo de guerreros persas, incluso seres que ni eran humanos. Sin duda estaría a la par de Duksh o Jarrigan, o quizás más, pues él era el rey de Esparta, lo que sería mucho más exigente. Ya finalmente en la inteligencia sería el apartado más temible de Leónidas, especialmente si se entera de alguna información útil de los Yautjas, pues en la película se vio todo el tiempo lo listo que era. Fácilmente igualaría a Naru y Royce, que son los rivales más listos en las películas. Así que con todo esto, Leónidas sería no solo una presa de lo más digna, sino que probablemente sea la mejor en toda la historia de la cacería de humanos que tuvieron los Yautjas. Y así, después de analizar cada detalle, queda claro que Leónidas no es solo un guerrero, es un símbolo, un hombre que convirtió el dolor en temple, el sacrificio en estrategia, y la muerte en legado. Mientras que los Yautjas cazan por honor, por instinto, Leónidas pelea por algo mucho más grande, por su gente, por su idea de libertad, y por demostrar que incluso frente a un enemigo imposible, la voluntad humana puede desafiar lo imposible. En un enfrentamiento directo, quizá el Predator tenga la ventaja tecnológica o fuerza bruta, pero Leónidas tiene una mente indomable y un espíritu que no se rinde ni cuando todo está perdido. Y en ese tipo de batallas, donde la estrategia y la convicción deciden más que el poder, el rey espartano podría ser la presa más peligrosa que un Yautja haya cazado jamás. Bueno, hasta aquí llega el video, lamento mucho la demora por todos estos días inactivo. En fin, si quieren ver más, solo vayan a una de estas opciones. Bueno, bye.